Bienvenidos al vuelo del cometa y he empezado a grabar y ya he hecho una cosa que está mal. Ahora, ya está, perfecto. Vamos a continuar. Bienvenidos al vuelo del cometa, segunda parte de Conan Doyle. Antes hemos hablado de Sherlock Holmes largo y tendido. Pero antes de comenzar, vamos a hacer las presentaciones canónicas. Tenemos con nosotros a nuestro Virgilio a través de la obra de Conan Doyle y del canon holmesiano, el señor Coquín Artero. Tenemos con nosotros a Alberto Nocturnis, la voz de Noeme Nocturno, ahí presente, saludando con la mano a la codirectora Diana Soriano Martín. Y tenemos un especial, atención a la palabra, invitado especial. Un invitado muy especial, Luis Maximiliano Cuena, uno de los traductores de Dimensiones Ocultas, que nos va a hablar de un libro que acaba de publicar, bueno, no lo acaba de publicar, ha salido ya del estado de preventa, ya se puede conseguir, pero enseguida entramos con este libro que tiene mucha relación con el tema de hoy y además viene asociado con algo que en esta casa nos gusta mucho, que es Clive Barker, al cual le dedicamos de la mano de Diana Soriano un monográfico de, si no me falla la memoria, 5 partes. ¿Puede ser, Diana? ¿4 o 5 Nada eran? más, nada más. 5 partecitas, ¿eh? Pocas me parecen. Sí, hay que Sí, dedicarle a mí también me más. parecieron pocas, porque tener en cuenta que no hemos hablado de una de las grandes obsesiones que yo tengo con el mundo de Clive Barker, que es The Cult. O sea, solo lo comenté por encima, quiero que lo sepáis. Hay que Pues hacer una parte de eso. sí, pues Bueno, haremos. no hay que hacerla, pero bueno, yo quiero hacerla, claro. Bueno, lo que diga la codirectora al final, quiero que sepáis que ahora mismo estamos todos sonrientes y de cara a la cámara todo bien, pero cuando se apaga todo, saca el látigo y su vara de mando es absoluta. Eso es una dictadura. Qué Mandad mentira, por ayuda, Dios. socorro. Entonces, vamos a Mentira. comentar brevemente que hemos estado en la Feria del Libro de Valladolid. Ha sido un gustazo poder estar ahí y hablar de... Bueno, es que el país invitado era México, así que decidimos contar pues un poco con la historia de la literatura mexicana ligada a su propia historia como país y también como cultura desde antes de que sean México tal y como lo entendemos a día de hoy. Ha sido un verdadero placer y queremos dar las gracias a Pablo de Garay de Eurobooks, que es nada más y nada menos que el máximo pontífice del gremio de libreros de Valladolid. Así que un placer, muchísimas gracias y a ver si podemos repetir más adelante. Y lo último que quiero comentar antes de arrancar es que el sábado 8, sábado 8 sí, estaré en la Feria del Libro de Madrid y estaré en el FLIG. El FLIG también mola que lo comente porque estoy seguro de que mucha gente no le sonará, normal, acaba de arrancar, este evento antes no existía, que es el Festival de Literatura Independiente de Género que se va a celebrar el día 7 y el día 8 de este mes en el espacio ECO, tiene 3 O, en Madrid. Y participan Literapia Ediciones, Obscura Editorial, Insólita Editorial, Droids and Druids, Numac Ediciones y Ediciones El Transbordador. Habrán presentaciones, mesas redondas y habrán firmas de 28 autores. A mí me podréis encontrar a las 19:20 el sábado hablando sobre A propósito de Lovecraft y el mismo día, sábado 8 a las 9, creo que es la ceremonia de cierre, en una mesa redonda sobre imaginarios góticos y ambientaciones terroríficas. Así que este lugar está en la calle de la Escuadra 11, está en el centro de Madrid. Yo creo que según Google Maps está pues a 10 minutos del Parque de Retiro. Así que el sábado 8 os veo ahí, ¿vale? Quien se quiera pasar. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro invitado muy especial, que no el especiado, a Luis Maximiliano Cuena, que yo quiero ahora que antes de que nos comentes este libro, este crossover tan brutal entre el detective de Baker Street y los cenobitas, que Diana nos haga el honor de leernos la sinopsis del libro. Así que, Diana, por favor. El honor es todo mío porque esto tiene pintaza. Finales de 1895. Sherlock Holmes y su fiel compañero, el Dr. Watson, deben investigar un caso de desaparición. A primera vista parece un misterio con el que Holmes podría deleitarse, ya que la persona en cuestión desapareció de una habitación cerrada con llave. Pero esto es solo el comienzo de una investigación que pondrá a la pareja en contacto con una organización en la sombra, de la que se habla en susurros, conocida como la Orden de la Incisión.
A medida que desaparecen más personas de forma similar, las pistas apuntan a un siniestro manicomio en Francia y a los bajos fondos de Londres. Sin embargo, Holmes pronto descubrirá un submundo totalmente distinto, ya que se enfrentará no solo a los seguidores de la Orden en la Tierra, sino también a aquellos que la sirven en el infierno, los cenobitas. Wow. Wow. Yeah. Aquí tenemos una mandanga muy dura. Voy a dejar, Luis, que nos pongas en contexto, ¿vale? Del autor, un poquito quién es, porque claro, tu papel Ujú. aquí ha sido el de traductor, por lo cual Sí. antes comentabas también que tenías que empaparte del canon holmesiano y bueno, que lo tienes bastante controlado, pero también de la parte de Clive Mm. Barker, que lo conocías un poquito menos. Cuéntanos cómo fue este viaje. Pues, a ver, yo siempre he sido muy fan del canon de Sherlock Holmes desde bastante pequeño. Me he leído todos los relatos y todas las novelas que escribió Doyle, más algunos pastiches y otras novelizaciones que se han hecho. Entonces el canon holmesiano, pues sí, lo tenía muy controlado porque al final es mi vida, básicamente. Pero el de Clive Barker lo desconocía por completo. Había oído hablar de las películas de Hellraiser, pero no tenía ni idea de que todo venía de una novela que escribió Clive Barker. Y entonces, a raíz de eso, para tratar bien el tema y poder transmitir ese universo de manera más fiel, pues estuve documentándome no solo sobre las historias que ha escrito Clive Barker, sino sobre las traducciones que se han hecho al español, por si acaso se mencionaban personajes que ya existían, pues traducirlos de manera que los fans de Hellraiser, como Diana, por ejemplo, pues conozcan y reconozcan a estos personajes que son tan icónicos. Igual que de la misma manera, el canon holmesiano está ya muy establecido. Todas las personas que lo han leído conocen a los personajes, tanto principales como secundarios, y se trata de eso, ¿no? De llevar una historia que todos conocen a un contexto un poco diferente, porque todos sabemos que Holmes es un personaje súper racional y científico, y el mundo de Hellraiser de primeras, pues, bueno, es un poco fantástico, ¿no? Ujú. Y nunca te imaginarías que Holmes se enfrentara a algo paranormal. Tuvimos indicios en el sabueso de Baskerville de algo posiblemente paranormal, pero sabemos que los que hemos leído el sabueso que a lo mejor no van por ahí los tiros. Pero en el caso de los sirvientes del infierno, a pesar de que al principio parecen unos casos de desaparición un poco más complejos de lo habitual, pues detrás de todo están los cenobitas. Entonces, pues eso es un cóctel infernal, como se describe dentro del propio libro, y creo que ha quedado bastante interesante. El autor es Paul Kane, que es experto en Hellraiser, le encanta ese universo y ha escrito varias historias sobre ello. De hecho, en el propio libro, en este libro, el de los sirvientes del infierno, hay incluso una actriz de Hellraiser que ha escrito el prólogo, Barbie Wild, y, y se nota que Paul pues tiene un conocimiento absoluto del tema, y además es, creo, si no me equivoco, creo que es amigo de Clive, Hostia, cómo y mola. por eso le ha dado la licencia de poder crear estos libros y estos relatos con sus personajes y su mundo Ajá. y su universo de Hellraiser. ¿Y cómo habéis llegado desde Dimensiones Ocultas hasta este autor? ¿Qué referencias teníais? Pues, según tengo entendido, la agencia que lleva a Paul Kane contactó al editor de Ujú. Dimensiones Ocultas y le ofrecieron de primeras este libro, el de Sherlock Holmes, porque les pareció pues la editorial idónea. Ya sabéis que Dimensiones Ocultas pues tiene de todo tipo de terror. No sé si habéis leído alguno de los libros del catálogo, pero trata todo tipo de terror, y pues supongo que les pareció interesante que, a pesar de que es una editorial que lleva poquito tiempo y que está todavía un poco empezando, ¿no? Eh, Decidieron confiar en ella para llevar esta historia. Y Roberto, en cuanto vio que ponía Sherlock Holmes en el título, me escribió: oye, ¿te interesaría traducir este libro de Sherlock? Porque él sabe que yo soy muy fan.
y que me encanta este universo de Sherlock Holmes. Entonces me lo ofreció y yo obviamente, como uno de mis sueños siempre ha sido traducir un libro de Sherlock Holmes, pues le dije que sí sin pensármelo dos veces. Para adelante. De dimensiones ocultas, en esta casa estoy seguro de que hemos comentado algo alguna vez. Sí que es verdad que la gente de mi taller, tenemos a Hierofante Oscuro, por ejemplo, Alberto Nieto, en varias ocasiones ha hablado de libros. De hecho, Sitcom me lo comentó un día, me dijo, Ujú. mira este libro tal y cual, que le interesaba bastante. Es muy característica vuestra línea de publicación por la parte estética, que creo que es un valor a tener en cuenta siempre cuando abordas, ¿no?, el sector editorial. Hay mucho sobreestímulo y la parte estética es el primer paso para empezar a identificar un nuevo sello. Una casa sobre tus huesos, también, de Marina Tena Tena. Mm. Un resplandor en la oscuridad. Un payaso en el maizal. Lo he visto un montón de veces recomendado en redes sociales. Y bueno, en definitiva es una editorial que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Y no sé muy bien si quieres comentar algo más respecto a tu intervención dentro de la traducción o lo que es Dimensiones Ocultas como editorial. Adelante, es el momento. Pues sobre la traducción, me gustaría decir que, bueno, primero de todo, que siempre, si hay editores escuchando, que confiéis sobre todo en traductores editoriales, que se han visto casos de que se está confiando en gente que no está preparada para traducir o en inteligencia artificial. Y dejar claro que el papel del traductor es fundamental e importante en la literatura, porque al final nadie sabe mejor traducir que un ser humano Hmm. que está formado para ello. Y sobre todo destacar que eso, que para un libro, por ejemplo, como este de Sherlock Holmes, que está inspirado en la época victoriana y que tiene cierto lenguaje, pues hay que hacer investigación y hay que traducirlo de manera muy concreta y muy exacta, que no todo el mundo ni está preparado, ni las inteligencias artificiales a día de hoy deberían ser capaces de hacer este tipo de trabajo. Hmm. Y sobre dimensiones ocultas, pues que sigan confiando en este tipo de editoriales pequeñas, que al final son las que sacan contenido no basado en muchas veces en el mercado como tal, sino en autores nuevos o autores un poco más desconocidos que están ahora arrancando y que pueden llegar a ser grandes autores el día de mañana. Pues perfecto, Luis. Ahí queda la recomendación de Dimensiones Ocultas y nos vamos a meter ya. Coquín, te doy la batuta para que te adentres una vez más en la vida y obra de Conan Doyle, porque es verdad que cuando hablamos de Conan Doyle es indisociable de la figura de Sherlock Holmes, pero en esta segunda parte vamos a hablar de otras partes de su perfil creativo. Tenemos al profesor Challenger, tenemos la parte espiritista, a la cual le ha dedicado parte de su obra. Bueno, en definitiva, hay más que Sherlock Holmes, pero que sea Joaquín quien nos diga por dónde tenemos que ir. Así que, adelante. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo y eso. Veamos, nos habíamos quedado en que Doyle había abierto una consulta de oftalmología y a poco se casó con la hermana de uno de sus pacientes. No fue hasta el 87 o por ahí cuando publicó Estudio en Escarlata, que yo tengo aquí apuntado que no tuvo gran acogida. Realmente sí que tuvo acogida, pero no la que Arthur Conan Doyle esperaba. Y como pueden ver, Estudio en Escarlata, la primera obra de Sherlock Holmes, todavía seguimos con ese eje principal para poder describir lo que viene a ser el desarrollo literario de este hombre. Lo bueno es que a partir de la publicación de Estudio en Escarlata pudo seguir haciendo otras obras y al poco dejó la consulta y se dedicó completamente a la literatura, cosa que le valió que en 1889 se reuniese con un editor llamado Joseph Marshall Stoddart.
en un hotel llamado Hotel Lacan, donde tuvo una entrevista con Oscar Wilde. Se lo encontró en plan de fiesta. Fue tan importante esta reunión que en el hotel hicieron una placa tallada en piedra conmemorando ese momento. Ujú. La cosa es que hicieron muy buenas migas y se sorprendió el señor Doyle de que Oscar Wilde reconociese que le había encantado una última novela que acababa de publicar justo en ese momento, Doyle. Dice, coño, es que Oscar Wilde era un hombre ya reconocido como literato y Doyle estaba todavía en el camino del reconocimiento. Y de hecho hasta incluso se centró en uno de los personajes que aparecía en la obra, un juez que remarcó la personalidad esa que tenía y entonces hicieron buenas migas en ese momento. Pero no solamente surgió esa buena amistad, sino que además también una colaboración con el Lippincott Magazine, que era una revista estadounidense, donde empezó a publicar sus primeros cuentos cortos, del que se deduce el primero de ellos, del que estaba inspirado uno de los hermanos que aparecen en el relato, precisamente en Oscar Wilde, que es El signo de los cuatro, Vale, del que tenemos aquí pues una sinopsis. sí, una cosa, Joaquín, El signo de los cuatro entiendo que es una novela, no es un cuento como tal. Es más bien un relato largo, porque fue uno de los que se colocó por fascículos en el Lippincott Magazine. Vale. Realmente se han hecho versiones bastante más largas porque sobre todo a la hora de llevarlo al cine se ha adaptado de miles de maneras y se meten cosas distintas en cada adaptación. Pero en principio se publicó en una revista por fascículos, entonces más que siendo una novela como tal, digamos que es el producto de el fruto de un producto que se desglosa en diferentes partes. Muy bien, pues tenemos aquí una lectura del signo de los cuatro que ahora el señor Nocturnis va a leernos para deleite y júbilo de todos los presentes. Adelante, Sí, Nocturnis. vamos allá, dice así el texto, amigos. En Inglaterra, a finales del siglo XIX, tras la misteriosa desaparición de su padre, Mary empieza a recibir valiosas perlas de un remitente desconocido. Después de un prolongado silencio, el generoso personaje da señales de vida y quiere que Mary se reúna con él. La joven pide ayuda a Sherlock Holmes para que la acompañe. El desconocido resulta ser Thaddeus Sholto, hijo de un buen amigo del padre de Mary. Thaddeus y su hermano han estado buscando durante 6 años un gran tesoro que su padre escondió antes de morir. Por fin, tras un gran esfuerzo, han encontrado el tesoro que, siguiendo las voluntades de su padre, deben compartir con Mary. Cuando llegan a la residencia de los Sholto, el hermano de Thaddeus ha sido asesinado y el tesoro robado. Tras esta trama comienza la gran búsqueda por los ladrones del mismo tesoro. Bueno, Luis, ¿qué nos puedes comentar del signo de los cuatro? Pues lo primero quería aportar una cosa a lo que ha dicho antes el Coquín. compañero Coquín, que hablaba sobre que es más bien un relato largo dividido en partes. Simplemente comentar que esto era muy característico en esta época, sobre todo en la época victoriana y finales de la época victoriana, era muy típico dividir los relatos en serializaciones porque era la manera de llegar al mayor número de personas. Mientras que un libro a lo mejor era un elemento bastante caro que no todo el mundo se podía permitir, estas revistas era una manera accesible para que todo el mundo pudiera acceder a este tipo de historias. Y después, posteriormente, fue que se juntaron y se convirtieron en novelas. Le pasó incluso a Charles Dickens con la mayoría de sus novelas. Y Doyle pues siguió el mismo proceso, pero es por eso, porque era una cosa muy característica de esa época. Y respecto a la historia del signo de los cuatro, pues es una de mis favoritas, es en la que se introduce el tema de que Holmes consume algunos tipos de droga, esa solución al 7%, que es tan famosa y que le ha dado nombre también a otra novela,
no de Doyle, pero un pastiche, y que también se menciona en Sherlock Holmes y los sirvientes del infierno. Hostias. Pues, Coquín, vamos a seguir. De esa reunión, casualmente, Oscar Wilde también salió con un encargo para esa revista de lo que después vendría a ser el retrato de Dorian Gray. Ahí es nada. Como decía, la cosa es que empezó a tomar cada vez más importancia la obra literaria de Doyle y en el 90, en 1890, pudo, a través de las publicaciones que hizo en otra revista llamada el Strand Magazine, dejar la medicina y dedicarse enteramente a la literatura. En total se cuenta que son 4 novelas y 56 relatos de Sherlock Holmes y Watson solamente. A lo mejor me equivoco porque hay diferencias entre la cantidad de relatos que se le atribuyen o no. Incluso en lo que viene a ser los publicados como novelas en sí. Ahí también, yo no sé si ahí se incluyen también las obras de teatro dedicadas a Sherlock Holmes que hizo. ¿Sabes qué pasa? Que yo me metí en Goodreads esta mañana a ver cuántas obras tiene y creo que es humanamente imposible a día de hoy determinar cuántos tipos de ediciones diferentes hay, teniendo en cuenta cómo se agrupan los cuentos, cómo va, o sea, quiero decir, creo que es una aproximación que está guay, tiene sentido para mí, así que yo te compro. Oh yeah. Bien, pasa el tiempo y resulta que llega un año fatídico para Doyle, que es 1893, año en el que, por suerte o por desgracia, muere su padre enfermo de la cabeza y alcohólico en una residencia, y le detectan una tuberculosis a su mujer. En ese momento no era fácilmente curable. Y entonces, ya con 4 perras en el bolsillo y decidido a hacer un cambio en su vida, dijo, pues vamos a las cataratas del Reichenbach y en la solución final nos cargamos a Sherlock Holmes. Y justo cuando empieza a armarse la pelotera en las calles, la gente con bandanas negras en el brazo en señal de luto por la muerte de un señor que no sabían si vivía o no, coge y se va a Suiza para intentar salvarle la vida a su mujer, en un sitio donde Robert Louis Stevenson anteriormente ya se había curado de tuberculosis, o al menos se lo había tratado ahí. La cosa es que en Suiza nota cómo mejora la salud de su mujer y oye decir que en Inglaterra, en Escocia, nuevamente habían sitios donde el clima era parecido, y vuelve en el 97, creo. A ver, porque es que estoy aquí hablando de cabeza. Sí, entre el 97 y el 98 vuelve a Escocia y monta una casa, construye una casa para, sobre todo, centralizada en el tratamiento de su mujer enferma, y al poco conoce a una mujer de la que se enamora y tienen una especie de idilio. En secreto, en público, quién sabe, nadie podría aventurar del todo si realmente le estuvo poniendo los tarros a su señora esposa con esta mujer, pero se sospecha que fue la que se sirvió como inspiración para en un futuro crear el personaje de la mujer de Irene Adler. Bueno, pero te paro ahí porque antes vamos a comentar varias cositas, porque es un momento clave de Doyle. El primero, en cuanto asesina a Holmes a nivel literario, se produce un evento editorial aciago en el cual la revista que estaba publicando por aquel entonces la figura de Holmes pierde nada más y nada menos que 20.000 suscripciones. La gente monta en cólera y este es un evento que ha sucedido más veces a lo largo del siglo XX. Un caso similar lo tenemos en Shirley Jackson con el cuento La Lotería, que es un cuento que generó una reacción tan negativa en el público que la gente, en cuanto se publicó, lo leyeron masivamente, comenzaron a desuscribirse de la revista. En el caso de Doyle fue bastante duro. Evidentemente, como ya sabemos, acaba resucitando a Holmes y
la primera gran obra que nos encontramos en esta nueva etapa es El sabueso de los Baskerville, que no es una continuación, es una precuela. Joaquín, sí, dime. No, eso, ya. Ah, Es vale. que como antes dijiste, resucita, digo, no es una No, resucitación. de momento todavía no, todavía no. El sabueso de los Baskerville es una precuela de la línea temporal. Y respecto al cuento en el cual muere Holmes, el problema final, Doyle lo consideraba su cuarto mejor cuento dentro de lo que es toda su bibliografía. Entonces, si él no tenía tan alta estima, es que por algo sería. Entonces, sobre el sabueso de Baskerville, Diana nos va a comentar algo. Adelante, Diana. Sí, bueno, yo es verdad que pues nunca he sido muy fan de Sherlock Holmes, me parecía un señor listillo, pero sí que me leí El sabueso de los Baskerville y creo que es de los libros que más me gustó y bueno, teniendo en cuenta que yo no leo mucha cultura así, o sea, muchos clásicos, porque si está bien traducido, como nos podrá decir Luis, la lectura es un poco igual, un poco pesada, porque es un poco rebuscadillo. Pero bueno, es verdad que me he estado documentando sobre ello y quiero que sepáis que si los ingleses son así es porque este libro es de lectura obligatoria en las escuelas de Reino Unido aún a día de hoy, por ser considerada pues la mejor obra sobre Sherlock. También se dice, y esto yo creo que está muy bien, o sea, que es muy cierto, que tiene el mejor villano, incluso mejor villano que Moriarty, que es Jack Stapleton. Que yo creo que es villano porque mata todo lo matable y sobre todo porque roba una bota. Os roba una bota. Roba una bota, aunque yo diría que roba dos, pero bueno, en fin, la vida. Sí, bueno, tienes un motivo luego. A ver, esto es una cosa que, Mm. como hace muy bien Arthur Conan Doyle, te va sembrando el caminito para que tú luego digas, ¡ay! Leche, una Lo bota de la desapareció pistola por de ahí. Chekhov. Sí, efectivamente. También quiero comentar pues, que en esta obra se marca no solo el final de la época victoriana, que el otro día nos preguntábamos qué época era, que es de 1837 a 1901, y marca sobre todo un estilo de vida que se acaba, ¿no? Con la muerte de Lord Baskerville, de Charles Baskerville, que es el benefactor de la sociedad en la que vive, porque aunque bueno, su familia por tradición tiene bastante mala fama por uno de los primeros Baskerville, por Hugo Baskerville, que era un bandolero de la vida. Bueno, pues este último Baskerville del que nos habla, pues era una persona bastante maja que ayudaba a toda la sociedad. Y bueno, de hecho, eh, en la novela nos dice el médico este que va, bueno, uno de los personajes, que la sociedad tal como se conoce en la zona donde vive Charles Baskerville no puede seguir adelante si la casa se queda vacía. Nos hace falta un repuesto, señores, de un Baskerville, otro que venga aquí a vivir y que continúe con el legado del anterior. Esto es un cambio para que nada cambie. Es un estilo utilizando la técnica lampedusiana, que bueno, pues nos vamos a meter en algo muy farragoso de explicar, incluido para mí, porque he leído en varias referencias sobre esto, pero al final es eso. Cambiarlo todo para que nada cambie. Hacer una revolución para que todo siga siendo estable. Bueno, en este caso, la novela trata de eso mismo también, de cambiarlo todo para que nada cambie. Ujú. Bueno, en esta historia, una vez más, Watson es el narrador. Hace además de narrador poco fiable porque se lo traga todo. Pero en su favor tengo que decir que yo también. O sea que yo también pensaba que el sabueso de los Baskerville, que vamos a hacer una diferencia aquí entre lo que es un perro normal de trabajo, como puede ser un perro pastor, y los sabuesos, es muy diferente. Los sabuesos son una raza de animales un poco más
los Bloodhound, que llaman también, ¿no? Estos típicos de orejas largas que hacen la caza del zorro, y son animales bastante violentos que no tratan más que, o sea, no son los típicos perretes que te podrías llevar, que podrías tener de alfombra de casa, ¿no? Son perros un poco más, pues bueno, criados para cazar al final. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí mi resumen del perro de los Baskerville. Pues lanzo una pregunta para quien quiera recoger el guante. ¿Por qué? Porque, y me pongo en contexto, el sabueso de los Baskerville, por el motivo que sea, y por eso hago la pregunta, es una de las principales entradas al canon holmesiano. Yo no sé si tiene algo que ver, por lo que decía antes Luis, de que sobrevuela cierto halo sobrenatural respecto a los acontecimientos, que luego, al fin y al cabo, siempre acaba teniendo la tónica holmesiana de que no hay nada fantasmagórico, es algo mucho más sesudo de explicar. No sé si esa puede ser la razón. Y dado que te he interpelado, Luis, contéstame tú primero si quieres y los demás que se unan. ¿Por qué crees que el sabueso de Baskerville, los Baskerville, es tan prominente para entrar? Yo creo, lo primero, el sabueso de Baskerville lo escribe Doyle porque él quería escribir una historia de terror, realmente. Pero por más que lo intentaba, no se le ocurrían personajes nuevos para poner de protagonistas. Y entonces decidió poner al Dr. Watson como protagonista, porque realmente Holmes en el sabueso aparece muy poquito. Aparece un poco al principio y un poco al final. Pero la historia en sí la vive Watson. Y eso es lo bueno que comentaba Diana, porque Watson se lo cree todo. Es el reflejo vivo de Doyle, porque Doyle era muy creyente, como hablaréis más adelante, supongo, en espíritus y en hadas y un montón de cosas que, pues, fantásticas. Y entonces Watson es ese personaje que puede caer en ese terror. Y yo creo que lo especial e interesante del sabueso es eso, que es una historia de Holmes, pero no es una historia de Holmes. Es una historia de terror con cierto toque de misterio. Y en esa época todo lo sobrenatural era interesante y apetecible. Mucho más que a lo mejor un caso real, porque mucha gente, como decías, pensaba que Sherlock Holmes era real porque los casos que se relataban eran muy realistas, ¿no? Un asesinato, un robo. En este caso es un sabueso fantasmal y yo creo que ese punto de ficción, de terror y un poco fantasía quizá, porque además esos páramos de Dartmoor, de esa zona de Inglaterra, tiene ese halo siniestro con niebla, con un poco así de una situación más fantasmal que incluso Londres, pues creo que ese punto de ficción fue lo que más atrayó a los lectores. Coincido bastante. Nocturnis, Coquín, ¿queréis comentar algo sobre el sabueso? Bueno, yo básicamente... Sí, perdón. Habla Por tú favor, si quieres. no, habla tú, habla tú. No, ya sabéis que yo entré por aquí también en la literatura de Arthur y desde luego porque me sentía atraído también por el halo de terror que desprendía ya no solo el título, ¿no? Sino la sinopsis de la historia. Bueno, creo que es un acierto también además combinar el misterio con el terror y más aún si sabes que están detrás Holmes y Watson intentando desentrañar si detrás de esos fenómenos, de esa maldición, porque no deja de ser una historia de maldiciones, que además yo creo que se lleva repitiendo durante generaciones en digamos, los cuentacuentos populares, ¿no? Porque es una historia muy típica, ¿no? De hombre malvado que ha sido de alguna manera embaucado por el diablo, o al revés, ha vendido su propia alma al diablo, bueno, luego resulta perseguido por este sabueso infernal. En cualquier caso, tiene muchos ingredientes que a la gente ya le resuenan, y encima con una investigación criminal de por medio, que eso siempre juega a favor de... Yo creo que es un mismo nicho de lectores que comparten aficiones, y más aún en una época en la que se publicaría este libro, en el que probablemente sería un género muy consumido. No sé, yo creo que se consumía mucho todo lo que tenía que ver con misterio y terror. Coquín, ¿qué quieres comentar? Quiero aprovechar que Luis ha comentado el aspecto del terrorífico dentro de la historia del sabueso de los Baskerville, para hacer hincapié en que no solamente trataba eso, sino que escribió tantos relatos de Sherlock que aprovechó incluso para tratar diferentes géneros. Por ejemplo, a mí me gustan dos relatos que son más bien tirando cómicos.
como pueden ser el Carbúnculo Azul o el Club de los Pelirrojos, que tú lo lees y realmente te entra esa risita por dentro como diciendo, ¡ja! ¡Qué guay! Si parece que es para niños, ¿no? Pues, Y nada, eso, que era solamente señalar ese factor curioso. pues yo quiero añadir también que en el Sabueso de los Baskerville, que por cierto es un título que he leído, esto como traductora a ti Luis te hará un poco de gracia, pero lo he leído como El perro de Baskerville, el perro de los Baskerville, el sabueso de los Baskervilles, o sea, lo he leído de todos los modos habidos y por haber. Es un título prostituido hasta lo indecible. Yo creo que la versión que más he visto es El sabueso de los Baskerville, pero no tengo ni idea. Creo que aquí se abre la veda. Sí, la más repetida es el sabueso de los Baskerville, pero realmente la palabra en inglés es hound, que es realmente un perro de caza. No, o sea, no tiene por qué ser un sabueso como tal, es simplemente un perro grande de caza. Ya, ya, ya. Pues comentar que en el sabueso es cuando aparece, sobre todo los fans de la última serie de Sherlock con Cumberbatch, o como se llama el señor este, lo habréis visto mogollón, el Palacio de la Mente. El Palacio de la Mente es una cosa muy curiosa porque proviene del Palacio de la Memoria, que es una metáfora de San Agustín que hace referencia, tal y como se representa en la obra literaria y las adaptaciones cinematográficas, a un lugar virtual que solamente existe en nuestra cabeza. ¿Vale? Digamos que es una forma de representar un lugar a partir del cual, dándole una estructura bastante material, a pesar de que evidentemente es una ilusión, podemos guardar o volver sobre nuestros pasos para, de alguna manera, abstraernos de la realidad y de ese modo generar conceptos de guardado en memoria de información que son pues muy peculiares. De hecho, hay un momento en la obra de Sherlock que huye a ese palacio mental para evitar morir. Se refugia dentro de su cabeza y digamos que al final no deja de ser un sitio imaginario con muchas habitaciones, con archiveros y tal. Archivadores, perdón. En fin, el Palacio Mental aparece por primera vez aquí. Evidentemente proviene de antes. De hecho, hay un precedente histórico en el cual hay una leyenda de un tal Simónides de Ceos, allá por el siglo VII a.C., en el que es invitado a un banquete en el Palacio de Scopas para recitar unos poemas. Se produce un accidente bastante grave en el cual la gente acaba enterrada bajo los escombros y de alguna manera relacionado con este Palacio de la Mente acaba sabiendo dónde está cada cosa porque él, al entrar, comenzó a construir en su cabeza ese sitio. Es una metáfora simplemente de un lugar imaginario muy ordenado del cual Conan Doyle tira para meter... No es algo onírico, verdaderamente, pero de algún modo es como soñar despierto, es como un sueño lúcido, en el cual él se abstrae de todo para meterse ahí. Al final yo creo que eso es una disciplina de meditación. Sí, No deja de ser una disciplina de... A ver, ahora lo llaman mindfulness, pero es una disciplina de meditación muy común. O sea, yo que he practicado meditación en plan... En serio, sí que he construido ese tipo de lugares a los que ir de forma recurrente cuando meditas. claro. Bueno, al fin y al cabo no deja de ser un método para entrenar la memoria. Entonces es un método que aquí pues está enriquecido por aspecto imaginario. Dicho esto, y voy a saltarme un comentario, Joaquín, porque la compañía Blanca, que quiero que sepáis que cuando publicamos la primera parte, se acercó bastante gente diciendo, comentad la compañía Blanca porque vale mucho la pena. Y es que además era la obra favorita de Doyle. Entonces comentaremos la compañía Blanca, pero antes Diana nos va a hacer una pequeña lectura. Así que adelante, por favor. Aquí en la zona envenenada. Sin embargo, reflexioné sobre nuestra breve conversación. No, eso... ¿No te sale en negro? No,
Eso lo Pinchale leímos la encima. semana pasada. Bueno, pues entonces, después de este momento de producción en directo, vamos a pasar a hablar de las novelas del profesor Challenger. Coquín, ¿qué nos puedes contar? Del profesor Challenger, estoy más bien un pelín verde. El mundo perdido es lo que yo leí de este hombre. Ujú. Fue lo primero que leí de Sherlock Holmes porque estaba dentro de la sección infantil cuando estaba en el colegio. Y sobre todo una cosa que me gusta es cuando trata de ciertos mitos que a día de hoy serían considerados conspiranoia, pero claro, dentro de una época en la que la mitad del mundo estaba sin descubrir. Claro. Entonces, no solamente es lo interesante de lo que nos desvela ahí, sino además también lo interesante de los personajes. El momento en el que se encuentran los dos personajes principales y se rompen la boca hostia, es algo, es algo maravilloso. La verdad es que tiene un ritmo bastante fresco y te va metiendo cada vez más en la historia hasta tal punto de que te has terminado el libro y no te enteras. Ujú. Dentro de eso es lo que sé de profesor Challenger y aprovecho la ocasión para recordarte que fuiste tú quien metió algo acerca de él. Así que... Tacha, tacha. No, así que esta pelota la recojo y se la paso a Nocturnis para que nos haga una lectura de la sinopsis de La Zona Envenenada, que forma parte del ciclo del profesor Challenger, que básicamente aquí me tiene un triple, porque solamente he leído poco de esta parte, pero no deja de ser un trasunto de el perfil Julio Verne de Conan Doyle. Es un poco, vamos a experimentar, vamos a probar con descubrimientos, con teorías, con especulaciones científicas de aquel entonces y vamos a irnos de aventuras. Básicamente son historias de aventuras, están francamente bien, las que yo me he leído. Esta de La Zona Envenenada es buenísima. Así que, Nocturnis, por favor. Creo que la mejor manera de entender de qué va esto es escuchando Nocturnis ahora. Dice así, amigos. En la zona envenenada, el profesor Challenger congrega en su casa a sus amigos más próximos, instándoles a traer consigo una botella de oxígeno. Estos quedan sorprendidos por la petición hasta que el profesor les comunica la amenaza que se cierne sobre la Tierra. La atmósfera terrestre va a verse envuelta en una especie de nube tóxica que acabará con la especie humana. Todos se encierran en una habitación con el oxígeno, dispuestos a aguantar sin esperanza sus últimas horas de vida. Pero al cabo de unas horas descubren que la nube ha desaparecido. Cuando la Tierra lanzó alaridos, narra otro de los experimentos de Challenger, que esta vez intenta demostrar con una prueba incontestable que la Tierra es un ser vivo como otro cualquiera. Y en la máquina desintegradora, Challenger y su compañero, el periodista Malone, evitan que un despistado científico haga un uso catastrófico de una máquina de su invención para desintegrar la materia. Ahí es nada, es el colisionador de hadrones del año 1900. En esto, esta sinopsis es de una de las muchísimas antologías de Conan Doyle que hay por todas partes. La Zona Envenenada es el cuento clave de muchas de las antologías porque es el que más largo, el que tiene un poco más de entidad. Pero el cuento de cuando la Tierra lanzó alaridos es surrealista porque se pone sobre la mesa un poco la teoría de Pangea, aunque Pangea no quiero entrar en muchos detalles, pero básicamente viene a decir que la Tierra es un ser vivo. No entra tan al detalle de que es un ser consciente, pero bueno, al fin y al cabo lo que propone Doyle es que la Tierra está viva, nos podríamos comunicar con ella, de modo que deciden emprender una expedición espeleológica con algún momento de taladro para bajar y alcanzar una zona del manto terrestre con el cual nos podríamos comunicar con la Tierra y el resultado está en el título. O sea, es tremendo spoiler. La Tierra lanza alaridos. Entonces, está bastante guay. Lo que pasa es que aquí entramos en un... Digamos que hay una zona un poco más gris. No todo es maravilloso. Aunque al fin y al cabo está abierto a opiniones, ¿vale? Yo emito la mía. Pero no creo que esté abiertamente mal. Simplemente creo que es una historia que le salió un poco torcida. Y es El País de la Bruma, que forma parte del ciclo de Challenger. Y es que
Como ya sabéis, porque lo adelantó Luis, lo hemos comentado todos, Doyle tenía un interés por el espiritismo muy fuerte. Y de hecho hablaremos de una obra suya que está 100% enfocada a eso. Además era un interesado del espiritismo desde una perspectiva chula porque no era un timador, no buscaba ningún tipo de lucro con esto. Él simplemente tenía una perspectiva de un pensamiento mágico muy desarrollado, quería ponerlo sobre la mesa y abordarlo como un ferviente creyente de que todo paranormal está ahí y se puede explicar, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto. Lo que pasa es que cuando él sale a la palestra con todo su ideario, sí que es verdad que pierde un poco de apoyo de cierta parte del público. En el País de las Brumas, que es uno de los cuentos de Challenger, el enfoque es muy y hay un problema, y es que de algún modo yo creo que lo que intenta Doyle aquí es hacer un poco de proselitismo, de lo que a él le mola a través de unos personajes que no se prestan a ello. Es como antes decíamos, ¿no? De Sabueso de Baskerville, que no puedes meter a Sherlock Holmes en una trama de resolución fantástica porque no encaja con lo que el público espera. Y aquí sucede un poco eso, porque al final el Challenger es una persona muy escéptica, de un corte muy científico, y la trama es profundamente esotérica. En el prólogo que se publicó la editorial Jaguar, comenta que Doyle se planteó usar para esta historia al propio Sherlock, pero enseguida recogió cable porque dijo, es que no lo puedo utilizar aquí, así que mete a Challenger, pero a través de otro personaje además, que es Edward Malone, el periodista, que es un poco el que siempre aparece en todas estas historias, haciendo de enlace entre el conflicto de la trama con la figura de Challenger. Al final, creo que el mayor problema de esta historia es que carece de todo sentido crítico, se deja llevar, entonces cuando vamos a Goodreads encontramos que es la peor valorada de todas, porque no es tanto el hecho de que Doyle se interese por el espiritismo, creo que eso es irrelevante, al fin y al cabo, sino que meter ese enfoque dentro de sus obras, donde él lo que busca justamente es ser tan cientifista, acaba colisionando. Entonces, no acaba de cuadrar. Pero bueno, aún así, yo qué sé, tenemos una sinopsis más ampliada sobre cuando la Tierra lanzó alaridos que nos va a leer a continuación Diana Soriano. En el siguiente relato, cuando la Tierra lanzó alaridos, Jones, un ingeniero especializado en pozos artesianos y amigo del periodista Malone, recibe una carta para reunirse con el profesor Challenger. Este lo contrata para una labor importantísima en su última investigación. El profesor considera que la Tierra es un ser vivo que posee bajo la capa superficial en la que la vida habita toda una red de órganos similares a los nuestros. Este ser no sabe que estamos sobre él. Y Challenger pretende comunicarle nuestra presencia, pinchándole en esa parte sensible. Para ello se ha construido un pozo que baja a una gran profundidad y donde Jones deberá clavar una barrena. Este cometido lo llevará a cabo junto a Malone. Ambos serán testigos, junto a todos los invitados al experimento en la superficie, de los latidos de la Tierra y de cómo se protege de la agresión. O sea, yo no quiero ser... Un pinchacito nada más. O sea, yo creo que esto es un poco... Me ha recordado a cuando se cazan ballenas, ¿no? La ballena no sabe que tú existes y de repente vienes a tocarle los cojones. Bueno, vale, te lo compro. A ver, el caso es que es un cuento muy bueno. La premisa es cojonuda, porque aparte Doyle se va muy top. Son ideas muy locas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a dejar atrás. Bueno, por cierto, hay bastante publicado por Valdemar de toda la movida de Challenger, del profesor Challenger en general. Entonces, si estáis buscando una editorial tal, Valdemar está surtida de Conan Doyle en este aspecto de su bibliografía. Y saltamos ahora con las novelas históricas, que es, además, Coquín, corrígeme si me equivoco, una de las razones por las cuales con tantas ganas quería quitarse de encima a Sherlock Holmes.
Veamos, este hombre era tan prolífico que si imaginamos toda su obra como un grandísimo bosque lleno de árboles, los que están en la ribera son los 50 y pico cuentos y los 4 libros de Sherlock Holmes. Entonces él trabajaba con diferentes géneros, tanto histórico como aventura. De hecho, su experiencia dentro del ballenero le marcó la vida a la hora de escribir tantas novelas de viajes y de exploraciones y todo eso. Él le encantaba el mundo de la exploración, de meterse en terrenos nevados. Se dice que fue el inventor del deporte del esquí, precisamente. Sí. Y claro, él quería sacar toda esa obra hacia adelante y sobre todo estaba muy encariñado con la novela histórica. De hecho, para él su mejor novela fue La Compañía Blanca, que está ambientada en la Guerra de los 100 años. Creo que tienes unos cuantos apuntes por aquí puestos. Sí. Y el del retrato de Dorian Gray, que se me acaba de ir el nombre. Oscar Wilde. Oscar Wilde le habló diciendo, mira, me encanta tu obra Micah Clarke. De esa obra era de la que estaba hablando cuando se conocieron. Entonces, claro, para él, que quería vivir de lo otro, que estaba detrás de esa primera línea de árboles, lo único que podía hacer era asomar al Challenger de vez en cuando entre las ramas de Sherlock Holmes. Y por eso se lo quería cargar. Claro. Pero, vamos, que tenía motivos de sobra, porque además estamos hablando de que metía un cierto factor paranormal en sus obras, y hay quien considera que el fenómeno de los estudios paranormales era una constante que vino después, cuando ya era consagrado y empezó a meter las narices en temas misteriosos a partir de la enfermedad de su mujer o la muerte de su hijo. Pero realmente él se pegó 40 años metido dentro de esto de la parapsicología, algo en lo que ya ahondaremos más adelante. Y claro, cuando trata este tipo de obras y las publica, no solamente lo está haciendo de tapadillo, él en esa época da conferencias en diferentes lugares del mundo hablando de la parapsicología. Pero esos árboles que tienen primera línea de fuego, que son Watson y Sherlock, hacen que opaque todo lo que está haciendo alrededor. Claro, claro. Respecto a la Compañía Blanca, como ha dicho Joaquín, es posiblemente la obra más relevante histórica que tiene Doyle, y no tiene pocas, porque tenemos un listado aquí de obras históricas de muchos. De hecho, hay una publicada por Capitán Swing que se llama Rodney Stone, que me metí a mirarla esta mañana y creo que es una obra casi autobiográfica. No sé, es un poco raro, ¿vale? Te quiero decir que hay editoriales que a día de hoy se siguen interesando por el perfil de Doyle en la parte histórica porque realmente está muy bien. Creo que es del mundo del boxeo, la de Rodney Stone, ¿vale? Y aunque es verdad que tiene un estilo decimonónico, bueno, no deja de ser menos real, que son historias de púgiles en el siglo XIX con todo lo que... Bueno, principios del siglo XX con todo lo que eso implica. Entonces, respecto a la Compañía Blanca, bueno, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Es una historia histórica, es verdad, pero no deja de ser una aventura. Es decir, el contexto histórico viene un poco a refrendar la parte atmosférica de que te enteres de que estás efectivamente en la Guerra de los 100 años. Y de hecho, es verdad que Sherlock Holmes, para escribir esto, se documentó como un cabrón. Se leyó más de 60 obras de diferentes espectros para entender heráldica, cetrería, armería, linajes, etc. Se documentó bastante. Y la semilla de interés de esta obra proviene de una conferencia sobre un medievalista, no tengo el dato de quién era, pero a partir de ese momento es cuando se le enciende la bombilla a Doyle y dice, tengo que escribir sobre algo en la Guerra de los 100 años. Así que no voy a entrar en lo que es la Guerra de los 100 años, pero la novela como tal utiliza este contexto, no abusa del tema de datos históricos. De hecho, el escenario como tal lo usa de forma muy superficial, no es nada abrumador. No hay una gran mención a parentescos, rivalidades. Digamos que se sirve del momento para contar la historia que él quiere contar. Así que lo que tenemos, al fin y al cabo, es una sucesión de encuentros con bandoleros, pícaros, estafadores, posaderos,
caballeros andantes, compañías de mercenarios y piratas. Faltan ninjas aquí y lo tenemos todos. La historia gira en torno a una compañía de personajes. Por un lado encontramos a Juan de Ordre, un monje corpulento y fuerte de la abadía de Beaulieu. Lo he dicho fatal, pero os lo imagináis. Que es expulsado de la orden por motivos que no vamos a entrar a detallar. Por el otro lado tenemos a otro personaje llamado Alain Edrickson, un joven de la misma abadía que, debido a una promesa hecha a su padre antes de morir, se dirige a Minstead para hablar con su hermano, el Sockman de ese lugar. Un Sockman es básicamente como una especie de líder local, ¿vale? También hay otra figura más, Samkin Aylward, que es un arquero veterano, muy veterano, que regresa de combatir en Francia con un gran botín encima. Estos tres personajes coinciden en una posada, tienen algún follón por el medio y finalmente establecen una especie de amistad que es lo que los une para compartir camino. La Compañía Blanca, efectivamente, como el nombre indica, es una compañía y la dirige Sir Nigel Loring, que es el personaje, el cuarto principal en este grupito. Es un caballero muy reputado, regente del castillo de Twinham, un tío medio analfabeto, pero con un gran sentido del honor. De hecho, a mí me recuerda vagamente al Quijote, porque se mueve por motivaciones similares. Es un romántico, capa de espada con todo el código caballeresco a muerte, y es uno de los motores fundamentales de la obra y donde recae todo el aspecto cómico de la obra, que no es que sea una obra cómica, pero que tiene un componente. De hecho, Conan Doyle, ya lo habéis comentado, tiene una vis cómica bastante presente en su bibliografía. Y ahora, para que entendáis un poco mejor en lo que os vais a encontrar en la Compañía Blanca, Nocturnes nos va a hacer una breve lectura. Dice así: la gran campana del monasterio de Belmonte dejaba oír sus sonoros tañidos por todo el valle y aún más allá de la oscura línea formada por los bosques. Los leñadores y carboneros que trabajaban por la parte de Bernel y los pescadores del río Lande suspendían momentáneamente sus tareas para dirigirse interrogadoras miradas, pues aunque el sonido de las campanas de la abadía era tan familiar y conocido por aquellos contornos como el canto de las alondras o la charla de las urracas en setos y bardales, los repiques tenían sus horas fijas, y aquella tarde la de nona había sonado ya, y faltaba no poco para la oración. ¿Qué suceso extraordinario lanzaba al vuelo, tan a deshora, la campana mayor de la abadía? Por todas partes se veía llegar a los religiosos, cuyos blancos hábitos se destacaban vivamente sobre el césped que cubría las avenidas de nudosos robles. Procedían unos de los viñedos y lagares pertenecientes a la comunidad, otros de la vaquería, de las margueras y salinas, y algunos llegaban, apresurando el paso, de las lejanas fundiciones de Solent y de la granja de San Bernardo. No les cogía de sorpresa el inusitado campaneo, porque ya la noche anterior había despachado el abad un mensajero especial a todas las dependencias exteriores del monasterio, con orden de anunciar en ellas la proyectada reunión general del día siguiente. En cambio, el hermano lego Atanasio, que durante un cuarto de siglo había limpiado y bruñido el pesado aldabón de bronce de la abadía, declaraba con asombro que jamás había presenciado convocación tan extemporánea y urgente de todos los miembros de la comunidad. Pues eso es un poco el tono de la obra. Evidentemente es una obra hija de su tiempo. De hecho, yo no sé qué traducción he cogido, Alberto, que hay tildes en las A. No sé, creo que está mal, abiertamente mal. Da igual, se ha entendido, ¿verdad? Suficiente. Ha quedado de puta madre. No sé si alguno de vosotros ha tenido la ocasión de leer La Compañía Blanca. Si no es el caso, pasamos rapidísimamente, Joaquín, a lo que nos queda de la vida de Conan Doyle y a la parte del espiritismo. Bien, pero antes del espiritismo tenemos que tratar también tanto sus luces como sus sombras. Ok. Había comentado antes que volvieron en 1897 de Suiza, se instalaron nuevamente en el condado de Surrey, en Escocia,
porque el clima era muy parecido al que había mejorado la salud de su mujer Louise. Y ahí es donde conoce a Jean Elizabeth Leckie, que tenía 24 años, era mezzosoprano, una cantante, una mujer muy inteligente, muy como Irene Adler. Claro. Ahí empezó una especie de idilio que a ojos de todo el mundo hacía creer que tenía una relación paralela con ella, aunque realmente lo que él decía era que tenía un amor platónico. Claro, para él siempre fue también muy importante su mujer, pero incluso siendo así importante, llega en 1899 la Segunda Guerra Bóer y se manda a mudar. Pero antes de meternos con este aspecto, que es el que empieza a señalarnos las sombras de la vida de este señor, hay un pequeño texto de Escándalo en Bohemia donde describe el encuentro entre Sherlock y la mujer. Y así fue como ¿Procedo? se evitó. Ah. No, dale, es que no sabía que lo iba a leer. Dale. No, es que estaba puesto como para mí, pero haced lo que queráis. Dale, no, sí, Vale. Es que no vi dónde. Vale. Y así fue como se evitó un gran escándalo que pudo haber afectado al reino de Bohemia, y cómo los planes más perfectos de Sherlock Holmes se vieron derrotados por el ingenio de una mujer. Él solía hacer bromas acerca de la inteligencia de las mujeres, pero últimamente no le he oído hacerlo, y cuando habla de Irene Adler o menciona su fotografía, es siempre con el honroso título de La mujer. Las aventuras de Sherlock Holmes, escándalo en Bohemia. Ahí queda la cosa. La mujer, ¿eh? Esto está... Bueno, entiendo que el tema del amorío con esta mujer, lo que comentabas tú antes, está envuelto un poco en la broma. No hay cartas que certifiquen que realmente hubo un idilio. No se sabe. Entiendo. En principio lo que hay son biografías que hablan acerca de eso y relaciones directas porque claro, cuando te mueves dentro del mismo círculo, pues te terminan relacionando hasta incluso con el gato de la señora. Entonces, claro, ese tipo de proximidades después se termina demostrando cuando muchos años después, al morir su esposa, él se termina casando con ella, con Jean. El tema es que, como decía, en 1899 estalla la Segunda Guerra Bóer y para poder entender cuál es su posicionamiento deberíamos entender lo que fueron precisamente las guerras Bóer. Mientras para la población de Inglaterra, el Reino Unido, ellos eran el epítome de las buenas formas, también era un imperio mundialmente conocidos como lo que son los imperialistas, ¿no? Gente abusadora que hacen lo que, con el simple énfasis de crecer. Hacía generaciones que los holandeses se habían establecido en la zona del cono sur de África y no se habían enterado hasta mucho tiempo después que allí habían minas de diamantes y muchas riquezas que se podían aprovechar. Entonces fueron los ingleses para allá y dijeron esto es mío y empezaron una serie de guerras donde en medio se metió el Imperio Zulú, que eran los habitantes originales de la zona. Y hubieron bastantes tiras y aflojas hasta que gracias a un incremento en la tecnología de guerra de los ingleses, llegaron allí y se comieron la gran parte en la que habitaban los Boer. Estos Boer realmente eran conocidos como campesinos. En Afrikaner eso era lo que significaba. Sobre todo estaban especializados en la guerra de guerrillas y cuando le ganaron por la manga los ingleses a los Boer y además se quitaron de en medio a los zulúes, lo que hicieron fue crear los primeros campos de refugiados a los que el resto del mundo llamó campos de concentración. ¿Qué problema hay aquí? Que la mayor parte de todas estas personas, al ser granjeros, no estaban habituados a vivir tan cerca unos de otros y los ingleses no les habían proveído de sistemas de alcantarillado ni saneamiento oportuno y mucho menos la comida adecuada. Una enfermera inglesa fue para allá a hacer una especie de reportaje y cuando volvió con lo que vio, la opinión pública se les echó encima al imperio, incluso los propios ingleses. La madre de Arthur Conan Doyle estaba precisamente en contra de las acciones de la corona, pero Arthur Conan Doyle cuando volvió
dio explicaciones justificando la existencia de los campos de concentración. De hecho, cuando se hicieron una serie de mejoras en el sistema de saneamiento y alcantarillado, al menos esto es lo que sostiene Doyle, los campos de concentración, las muertes se redujeron a un 0,01% de las que habían antes. Sin embargo, ya había existido un exterminio de los Boer y eso le valió cuando volvió a casa el nombramiento de Sir Arthur Conan Doyle, que es un fenómeno muy famoso dentro de las cortes inglesas, el ser llamado Sir, de ahí la famosa frase Sir o no Sir. Te la colé. Bueno, espérate. Rapidísimo. Muy bien. Estaba esperando Estaba este esperando el momento. momento. Sí, estaba esperando este momento. Ha entrado hasta el fondo. Me parece perfecto. Continuemos, por favor. Aquí no ha pasado nada. Bien, la cosa es que con este nombramiento hasta incluso él se hizo un pelín el remolón porque viendo la polvajera que había levantado hasta incluso se planteó el hecho de no aceptarlo. Pero su madre precisamente, que estaba en contra de los movimientos imperialistas de Inglaterra, le recomendó aceptarlo, de igual manera que en su momento le recomendó volver a resucitar a Sherlock. Hombre, la mamá sabía, mira, te explico, ¿vale? Hay que pagar facturas, ¿vale? Ya, claro, no, sí, también. Está todo muy caro. A mí no me mates más a Sherlock y hazte Sir. Aquí todo lo demás. Mira, no, mira a Sherlock que básicamente nos importa una mierda. Y te hago un pastel de riñones. Claro, hay un beneficio por ser Sir. Hay un beneficio. Sí, Yo me haría Sir. Sir. Yo me haría Sir. Why not? Venga, tírale. Bien, la cosa es que cuando vuelve ya se posiciona políticamente con respecto a los movimientos del país y hasta incluso se llega a presentar a las elecciones donde no se come un colín. Todo se ha dicho de paso. Sigue en esa vía, sigue escribiendo novelas de historia, novelas de ciencia ficción y en 1906 muere su mujer, Luisa. Al poco se casa con la mujer, es decir, con Jane, y empieza a meter los hocicos dentro de las acciones de la policía porque es tan conocido por sus relatos de investigación que hasta incluso le piden, no es que se lo pida la policía, sino la opinión pública hace movimientos en pro de la justicia a favor de un ciudadano inglés de origen indio llamado George Edalji, a quien habían condenado a 7 años de trabajo forzado y solamente pasó 3 gracias a la presión popular y a que Sherlock metió hocicos en el asunto. Bueno, Sherlock Conan Doyle, te refieres. Perdón, Conan Doyle. Ahí ha habido un momento de meta-realidad en el cual Conan Doyle y Sherlock Holmes han sido uno, pero no. Sí. De hecho, además, no fue el único caso donde Doyle metió su zarpa investigadora, sacó de la cárcel a un hombre que había sido condenado a muerte y no a trabajos forzados durante 40 años, pero realmente solamente pasó 10 o 20, porque cuando entró Sherlock en la investigación pudo demostrar que no había sido él el asesino. En el caso este de George Edalji, una cosa que me llamó bastante la atención fue que nada más verlo supo que era inocente y dio el dato para que lo liberasen. Parece ser que era un crimen que se había cometido de noche. Y él no solamente era miope, porque nada más en reunirse con él lo vio leyendo el periódico, ¿no? Y en la manera de ver el periódico vio que no solamente era miope, sino además también astigmático perdido, y no podía haber cometido el crimen del que se le acusaba en medio de la noche porque no podía haberlo visto. Entonces fue en ese mismo momento en que lo vio, dio con el dato para poder liberarlo. Eso no es que diga mucho de él, sino que dice muy poco de las autoridades que investigaron el caso. Bueno, vamos a darle un poco de mérito también al pobre hombre, quiero decir. Yo qué sé. Yo al principio cuando lo estabas comentando pensé, el típico tío que juega Call of Duty y se va a la guerra. Ha escrito sobre detectives y se pone a resolver crímenes. Flipado, pero mira, si ha hecho cosas, oye, o lee sus... ¿Sabes? Bien.
Y de hecho también, junto con Joseph Bell, fue invitado a la investigación del caso de Jack el Destripador, y después de 2010 y pico, al meter la investigación de un grupo de estadounidenses de lo que viene a ser la carta de From the Hell que escribió Jack el Destripador, se cree que según la grafía con la que se escribió esa carta, pudo haber sido también Arthur Conan Doyle. Pero es una de esas cositas que de fondo suena nia, no nia, y se queda en las nieves del tiempo. Pues a ver, wow, es que este tema me gusta mucho, investigué mucho en su momento y tengo aquí la carta de From Hell, a ver si diríais que un señor Conan Doyle podría haberla escrito. Así que voy a meterla en la escaleta, perdón por la producción en directo, pero quiero que Nocturnis nos la lea, ¿vale? Nocturnis, sígueme, sigue el conejo blanco, Alicia. Mira, aquí la tienes. Aquí, ¿la ves? Dime que sí, por favor. Si la ves, adelante. Creo que sí. Bueno, un segundo porque intento encontrarla. A ver. Estamos en un momento de máxima tensión. Más o menos en qué página está. ¿18 puede ser? Está en la 16, orillas de la 17. Ah, vale, sí, lo tengo aquí. Desde el infierno. Señor Lask, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué, si solo aguardáis un poco más. Firmado, atrapadme cuando podáis. Muy bien. Qué duro todo esto. Sí, es la carta que recibiría el casting de MasterChef. Me parece una auténtica maravilla. Bueno, sobre el tema de Jack the Ripper hay mucha especulación, no vamos a entrar ahí. Vamos a meternos en la parte de la parapsicología. Coquín, ¿qué es esto? Veamos. Estalla la Primera Guerra Mundial y Sherlock, iba a decir de verdad. Arthur quiere ir otra vez a servir, pero ya tiene 55 tacos el colega y no puede. Ni de una manera ni de otra. Quien sí puede es su hijo Kingsley, que en la primera batalla le meten un tiro en el pescuezo y tiene que volverse a casa. Claro, está convaleciente, no muere en ese momento, pero sí que muere en 1918. Y 2 meses después muere también de lo mismo el hermano de Arthur Conan Doyle. Los dos mueren de la gripe española. Un momento bastante trágico. Se dice que en esa época fue cuando empezó a interesarse por la parapsicología. Realmente empezó justo a la par que empezó a publicar a Sherlock, sin tener que ver nada una cosa con la otra. Lo que sí que tenían en común es que entró como miembro en la Sociedad Literaria y Científica de Portsmouth, y allí eso fue en 1887, y fue donde conoció al general Alfred Wilkes Drayson, que fue quien empezó a meterlos en ciertos grupos de estudios parapsicológicos. Desde entonces hasta el final de sus días, él siguió siendo un aférrimo investigador y difusor de las artes parapsicológicas, hasta tal punto que su mujer, Jane, la segunda, quien le dio 3 hijos después, le acompañó mucho a dar charlas por el mundo entero, incluso llegando a Estados Unidos, donde se hizo muy amigo de Houdini. Y además también Jane decía que era medium. Y claro, eso marcó una faceta de su vida por la que fue además bastante conocido, pero tuvo sus altos y bajos. Por ejemplo, metió la gamba, como aquel que dice, o al menos la historia lo representa como tal, al dar un apoyo completo a las hermanas Fox, que eran las primeras que habían dicho comunicarse directamente por un método comprobable con los muertos, que era lo de la pata de la mesa. Ajá. Y se escuchaba un clic y no sé qué. Después de un montón de años reconocieron que cómo es posible que la gente se lo creyese, ¿no? Bueno, a mí en este sentido la figura de Doyle me parece muy interesante, por un lado,
porque ha demostrado sobradamente tener una mente increíblemente estructurada y analítica, es decir, no es un chamán de secta, el tío le mola esto porque sobre todo en aquel entonces era tanto descubrimiento, un lago nuevo en no sé dónde de Sudamérica o en África, que eran continentes inescrutables para la ciencia de aquel entonces a nivel de exploración, como la posibilidad de que realmente la comunicación a través de elementos del método científico se pudiese conseguir. Y hablamos de un tío que era médico, era oftalmólogo. Entonces me llama la atención, y en la obra que publica en 1926, ¿vale?, que es Historia del Espiritismo, tenemos aquí un ejemplo muy claro de qué os vais a encontrar. Entonces, Diana y Alberto nos van a leer un fragmento extenso en el cual deja de manifiesto que este libro viene a ser un poco un registro de eventos a los que Doyle les da verosimilitud, o como mínimo los pone encima de la mesa como objeto de estudio, lo cual a mí me parece muy loable e interesante. Así que empieza Diana y nos metemos a ver historia del espiritismo. Slade, en la mayoría de las sesiones, demostró sus facultades clarividentes, siendo por otra parte cosa corriente en él la materialización de manos. En Australia, donde las condiciones psíquicas son tan buenas, produjo también materializaciones completas. Sir Curtis dice que el medium ponía reparos en aquel orden de manifestaciones porque le dejaban muy debilitado por algún tiempo, prefiriendo las sesiones a plena luz. Sin embargo, ofreció al señor Curtis una prueba de aquel género en la sesión que se verificó en Ballarat, Victoria. Nuestra primera prueba de la aparición de espíritus tuvo lugar en el Hotel Leicester. Coloqué la mesa a unos 5 o 6 pies de distancia de la pared occidental de la habitación. Mr. Slade, Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo... Uy, espera, esto es creo que el pie de página, ¿no? Tú léelo todo, que queda de puta madre, tú tírale. Tomó asiento en el extremo de la mesa, más alejado de la pared, a la vez que yo me sentaba en el lado norte. La luz del gas fue velada, pero no tanto como para no poder distinguir claramente todos los objetos que había en la estancia. Nuestras manos las colocamos una sobre otra formando una pila. Después de estar muy quietos durante 10 minutos, observé algo como una neblina interpuesta entre mí y la pared. La niebla se desarrolló rápidamente transformándose en una dama, que se elevó desde el suelo hasta la altura de la mesa, de modo que pude observarla perfectamente. Sus brazos y manos estaban muy bien formados. Su frente, boca, nariz y mejillas, así como sus hermosos cabellos negros, aparecían perfectamente delineados. Solo los ojos mostrábanse velados por una imperfección de la materialización. Sus pies estaban calzados con zapatos de seda. Su vestido parecía como iluminado y resultaba de una hermosura como jamás había yo visto. Era de color gris plata o grisáceo tirando a blanco. En conjunto, la figura era graciosa y la manera de vestir correcta. Aquel espíritu materializado se deslizó y anduvo por la estancia, produciendo sacudidas, vibraciones y saltos de la mesa. Percibíase el roce de su vestido cuando el visitante celeste pasaba de un lugar a otro de la estancia. La forma espiritual, a una distancia de 2 pies de nuestras manos inmovibles, empezó a encogerse y a disolverse, hasta desaparecer gradualmente de nuestra vista. Las condiciones de tan hermosa sesión, en la que las manos del médium estaban perfectamente sujetas y había luz suficiente para la visibilidad, no podían ser mejores para demostrar la ausencia de todo fraude, a no ser que se niegue la honradez del testigo. En la misma sesión apareció de nuevo la figura al cabo de un cuarto de hora. ¿Sigo yo ahora? Alberto. Sí. La aparición flotó en el aire. Se posó en la mesa, se deslizó por encima de ella rápidamente y por 3 veces inclinó su bella cara saludándonos graciosamente. Sus inclinaciones eran profundas y deliberadas, llegando a estar su cabeza a unas 6 pulgadas de mi rostro. A cada movimiento se oía el roce de su vestido de seda. El rostro permanecía semivelado como al principio, y seguidamente se hizo confuso. Toda ella desapareció gradualmente como la primera materialización.
El señor Curtis descubrió otras sesiones semejantes, celebradas con Slade posteriormente. Todo el libro es una recopilación de eventos de este tipo. Es como si cogieses la revista Más Allá en 1926 e hicieras un libro. Básicamente es eso. No sé quién publica esto a día de hoy. Creo que es un poco inencontrable fácilmente. Pero bueno, es una faceta de Conan Doyle que no creo que sea la más interesante para quien le guste Sherlock Holmes. Pero bueno, no deja de ser menos cierto que ahí está. Así que, Coquín, nos adentramos... Hay vida más allá de la escritura. También es verdad. Nos adentramos en la recta final de esta segunda y última parte del monográfico de Conan Doyle y Sherlock Holmes. Bien, ya en esta última parte de su vida personal, de su existencia entre nosotros, vemos que era más conocido contemporáneamente por su labor parapsicológica que por su obra literaria en general. Claro, las arenas del tiempo han hecho que el eructo de cocido que se metió en la entrada de la casa huela por todo el edificio de los lectores de la historia, a pesar de que se hayan hecho buenas tortillas en las diferentes casas que lo ocupan. Que es una metáfora de puta madre, pero es tan asquerosa que me dan ganas de bañarte ahora mismo en el Discord. Tírale. Perdón. Sí. Había entendido que te dan ganas de bañarle. Iba a decir, pues, a mí también te echo una mano Tía, ¿en serio? No, eso no es. de bañarle. Es como un gato gigantesco. No me duchéis. Vale, tírale. Vámonos. Bien, la cosa es que una de las polémicas que tuvo fue con las hermanas Fox, las de la comunicación con los muertos, y otra es la de las primas Cottingley, que eran unas chicas que aseguraban que en su patio trasero habían hadas. Y para demostrarlo, pues habían presentado una serie de fotos que tú las ves y dices, no sé, Rick, parece falso. No sé. ¿vale? Me acuerdo de esas fotos. Me acuerdo. Claro. Sin embargo, Doyle decía que no, que eran de verdad. La cosa es que 3 años antes de su muerte hay una grabación con sonido de la Fox de aquel momento que se le hizo una entrevista donde él decía que cada vez más iba a ir orientando sus últimos años de vida a la literatura acerca de la parapsicología. Y así fue hasta que el hombre ya pues la palmó. Sí, bueno, respecto a 3 una años cosa, después. hay una pregunta, no sé ni lo que digo. Hay una película llamada Un cuento de hadas de 1997 que cuenta justamente la parte de toda la sesión de las hadas de Cottingley, porque son varias sesiones fotográficas que se extiende brutalmente todo el bulo. Y esta película es como una fábula que da por hecho de que las hadas sí que han existido. Aparece Conan Doyle por todo el sarao. Está guay. Cabe remarcar que entre sus investigaciones también llegó a hacer investigaciones parapsicológicas dentro de el misterio y el crimen. Llegó a intentar contactar con el cuerpo perdido de Agatha Christie. Hostia. Y además también se metía bastante dentro de esos misterios, como lo que a día de hoy serían estos que propician documentales de misterio y desapariciones y crímenes de nuestros días. Y te dicen aliens, aliens, hermano, sí, aliens. O una sociedad secreta que se carga niños y cosas de esas. Ah, está bien. Sus últimas palabras en vida fueron para su esposa, Jane, que fueron única y exclusivamente "eres maravillosa", y después de su muerte muchos grupos de investigación parapsicológica habían afirmado contactar con el espíritu de Doyle. De hecho, también decían que hablaba en esas psicofonías que habían hecho acerca de su mujer, refiriéndose a ella como Jane, pero él realmente la llamaba por un apodo. Uh-huh. Entonces, claro, la mayor parte de esas grabaciones que decían que eran precisamente la voz de Doyle, además que tú escuchas las psicofonías que se hacen en nuestros días, siempre son alguna palabra suelta que se medio malentiende, pero en aquella época, cuando se afirmaba grabar a Arthur Conan Doyle después de muerto, eso era un pedazo de discurso. Eso... Es que era Arthur Conan Doyle, no aquel fantasma de allí que no sabemos quién es. O también para que escribió 54 cuenta... cuentos, pues podía hablar largo y tendido después de muerto.
Claro que podría ser Doyle o podría ser la pedazo de manipulación que se había en esa época, porque si hacemos un poquito de memoria y vemos las fotos que habían de los ectoplasmas, eso eran Es mocos verdad, con... es Por Dios, eso verdad. eran sábanas. Eso, Eran dobles exposiciones donde No habían puesto sábanas o habían eran puesto... movidas que echaban de maicena y cosas así. ectoplasma, busquémoslo. Ectoplasma. De todas Eh, formas, también te digo una cosa, no era Arthur Conan Doyle porque a su mujer la llamaba por un apodo, pues en algún momento la llamaría por su nombre, ¿no? No la llamaría siempre por el apodo. Sí, yo creo que este tipo de trucos, porque al final, bueno, se hacía mucho juego con distinto tipo de parafernalia para sesiones de espiritismo y demás, atrajo la atención ya no solo de muchas personalidades de la época, gente de la aristocracia, la nobleza y investigadores de lo extraño y científicos también. De hecho, yo creo que, por ejemplo, Ramón y Cajal fue muy interesado de los temas, también Edison en su momento. No quiero decir que creyesen en toda esta movida, que en algunos casos, pues, estábamos un poco en una frontera entre lo que era la ciencia y la superstición, pero que a gente, entiendo yo, ¿no? Como decíais al principio también, como el propio Arthur, pues debía ser llamativo cuanto menos, ¿no? Y sobre todo, en el sentido creativo también me imagino que sería curioso adentrarse en uno de estos rituales, por llamarlo de alguna manera, e intentar averiguar cómo te están timando, ¿no? Eso igual también le gustaba a él en su faceta de serlo quiera, no lo sé. bueno, aquí diré simplemente como comentario de mierda que a nadie le interesa. De acuerdo con algunos reportes, el ectoplasma es de color blanco luminoso, tiene un olor parecido al ozono y es frío de aproximadamente 4 grados, razón por la cual es muy común que actualmente se represente a los fantasmas y espíritus de esta forma. Conforme al origen del ectoplasma, este puede ser dividido en ectozooplasma, ectofiloplasma y ectoneroplasma. Psicogénesis, Iker. Así que vamos a acabar este especial de Conan Doyle. ¿Quieres comentar algo más, Coquín? ¿O estamos Sí, ya...? que nada más que para cerrar, que es normal que en la última etapa de su vida, con tanto hada, tanto ectoplasma, tanta psicofonía, cuando le dijesen escribe algo más del detective, él dijese, pues es que ya no puedo a Sherlock. Uf, la puta madre, de verdad. Es que me pilla tan lejos el club. Lo vais a escuchar en el podcast, creo que no se escucha en el Twitch. Bueno, Lo siento, de verdad. no pasa nada, no pasa nada. Sabemos que es un síndrome. Antes de chapar, ¿vale? Luis, que en esta parte final no has podido comentar nada. Recuérdanos un poquito del libro de Dimensiones Ocultas, por favor, para que la gente se quede con la copla. Pues nada, que vayáis a comprar a partir de ya el libro de Sherlock Holmes y los sirvientes del infierno, que lo he traducido yo y es de la editorial Dimensiones Ocultas. Y solo como apunte diré que antes habéis hablado de la Feria del Libro de Madrid, que estaré el día 15 en la caseta 22 en Maidisa. Muy bien. Por si queréis que os dedique la traducción o si queréis pasaros a charlar sobre el libro, pues estaré por allí. Genial. Maidisa. Pues yo estaré con ellos también, pero el día siguiente, me parece. No Ujú. coincidimos por un día. Dicho lo cual, tenemos una lectura de cierre, pero antes voy a despedirme de Diana Soriano, codirectora del Vuelo del Cometa, figura regente, esfinge del acertijo, individuo por cuya sombra nosotros pisamos cabizbajos con miedo a que nos arranque la cabeza. Diana, muchísimas gracias por hacer que esto a veces parezca una democracia. Gracias. Bueno, Clap, clap, clap. clap, 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 clap. Coquín Artero, Virgilio, de este díptico de Conan Doyle. Muchas gracias, tío, por los dos chistes que han entrado. Dos. Está bien. Me he contenido, tío. Es una ratio alta, ¿eh? 2 de 2, Ya, yo creo que está bien, ¿eh? Te puedes ir contento. sí. Y Luis, gracias por venirte. Ojalá podamos tenerte en más ocasiones con temas que te molen y con cositas de dimensiones ocultas. Y dicho esto, vamos a chapar con una lectura de cierre que nos va a recitar nuestro juglar de la podcastfera, la voz que
simplemente escuchas en la atmósfera y sientes deseos de leer un libro o de tener sexo, lo que suceda primero. Así que, Alberto, por favor, te cedo ¿Por las qué no? llaves de la ¿Por qué torre. no combinar ambas cosas? Yo nunca he follado leyendo, ¿vale? A lo mejor yo es que poco podría. soy una persona limitada, pero no ha sucedido. Ni lo que dice la puerta del baño. Espera. Es que no se va a escuchar en el Twitch, esto es una Aquí, pena. Es una aquí pena. se ha combinado la alquimia del directo, amigos. Bueno, nada, solo celebrar esa broma del Sir o no Sir, que me ha dejado anonadado. Y nada, simplemente agradecer a los que habéis estado acompañándonos en el chat, a los que nos escuchéis en diferido, compartid, comentad, darle al like, esas cosas que os pedimos siempre. Y vamos a leer con este texto de cierre. Despedimos el programa de hoy. Dice así: Mi querido Watson, le escribo estas líneas gracias a la cortesía del señor Moriarty, que me ha dejado elegir el momento para discutir por última vez cuestiones que se interponen entre nosotros. Me ha hecho un breve resumen de los métodos que ha seguido para esquivar a la policía inglesa y mantenerse al tanto de nuestros movimientos. Estos confirman la ya muy alta opinión que me había formado de sus habilidades. Estoy contento de saber que podré librar a la sociedad de los efectos de su presencia, aunque me temo que sea un precio que supondrá un gran dolor para mis amigos, y en especial, mi querido Watson, para usted. No obstante, ya le he explicado que mi carrera había llegado, en cualquier caso, a su momento crítico, y ninguna otra solución posible sería tan de mi agrado como esta. De hecho, si puedo serle totalmente sincero, estaba casi seguro de que la carta procedente de Meiringen era una treta, y permití que se fuera con la convicción de que sería algo así lo que sucedería a continuación. Dígale al inspector Patterson que los documentos que necesita para declarar culpable a la banda están en el casillero M, guardados en un sobre azul, en el que está escrito Moriarty. Dispuse el reparto de mis propiedades antes de abandonar Inglaterra, cediéndole todo a mi hermano Mycroft. Salude en mi nombre a la señora Watson y créame, querido amigo, que nunca he dejado de ser lo suyo sinceramente. Firmado, Sherlock Holmes. Qué bonito, amigos. Bonito. Hasta pronto. Cuídense mucho. Un besito. Adiós. Que os vaya bien. Ya estamos fuera. Madre mía, qué épico todo. Ha quedado muy bonito. Sí. Pues Bueno, nada, ya aquí la eso, gente- Podéis hablar, ¿eh? No están los micros abiertos. Voy a apagar la Ya. grabación de mi lado de la gente de YouTube. Adiós. Que se me olvida quitarlo.